Madrid, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Martínez Camino, para darles cuenta de los trabajos. Buenos días, muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa de las habituales después de las reuniones de la Comisión Permanente, que en este caso hemos adelantado un día y se ha reducido a un solo día. Ayer hemos tenido la comisión con un horario un poco más amplio para tratar todos los temas del orden del día que han podido ser prácticamente tratados. El adelanto ha sido porque en estos días algunos de los miembros de la permanente viajarán a Roma para asistir a la última audiencia pública de su santidad el Papa Benedicto XVI. La comisión permanente ha estudiado, entre otros asuntos, las enmiendas introducidas en el documento Orientaciones pastorales para la coordinación de familia, parroquia y escuela en la transmisión de la fe. El texto presentado por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis ya había sido aprobado por la plenaria y por lo tanto es un documento de la Asamblea Plenaria, pero quedaban pendientes la introducción y la revisión de algunas enmiendas. Esto es lo que se ha hecho. La permanente ha dado el visto bueno a esta revisión de enmiendas y el documento se hará público pues cuando esté preparado y editado pues próximamente. Se trata de un documento, por lo tanto, sobre la transmisión de la fe en el trabajo conjunto y coordinado de familia, parroquia y escuela. Otros documentos: la Comisión Episcopal del Clero ha presentado un texto sobre las normas básicas para la formación de diáconos permanentes en las diócesis españolas. Hay un comité de 3 obispos encargado de este asunto, que es quien ha presentado más precisamente estas normas, que pasan a la Asamblea Plenaria para su estudio y habitual y eventual aprobación. Por su parte, la Comisión Episcopal de Pastoral Social ha dado a conocer a los obispos de la permanente un informe que se le había pedido sobre el motu propio Íntima Ecclesia Natura, que trata de las instituciones que ejercen la caridad en la Iglesia y que había sido hecho público el pasado 1 de diciembre. En este motu propio el Papa insiste en el verdadero sujeto de la caridad, que es la propia Iglesia a través de las organizaciones caritativas, y que la Iglesia no es que coopere colateralmente, sino que actúa como sujeto responsable de estas asociaciones o instituciones de la Iglesia para el ejercicio de la caridad. La Comisión Permanente también ha aprobado las ayudas concedidas con cargo al convenio que la Conferencia Episcopal tiene firmado con la Fundación Endesa para la iluminación de catedrales y otros templos. En este caso han sido concedidas ayudas a la Parroquia de Santa María del Mar de Barcelona, a la Catedral de Santa María de Tortosa, a la Catedral de Santa María de Vitoria, a la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Lorca, en Murcia, a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Chiclana, de la diócesis de Cádiz-Ceuta, y a la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Montilla, en Córdoba. Otros temas: los obispos han aprobado la modificación de las normas de funcionamiento de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Han aprobado también el temario de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar, Dios mediante, del 15 al 19 de abril. Han tratado diversos asuntos de seguimiento, es decir, temas que están sobre la mesa y que se reflexiona sobre cómo van esos asuntos, y también algunos asuntos económicos. También algunas comisiones episcopales han informado sobre cómo va el plan pastoral. Se han hecho algunos nombramientos que tienen ustedes ahí y que no les leo, nombramientos que corresponden a la permanente o confirmación de elecciones de presidentes de asociaciones católicas que corresponden a la permanente. Muchas gracias. Abrimos tiempo para sus preguntas. Por favor, se identifican, dicen a qué medio pertenecen, esperan a que les llegue el micrófono.
Buenos días. Quería preguntar si es tan amable una impresión o una valoración. Hemos conocido muy recientemente la decisión de la Conferencia Episcopal Alemana de permitir en circunstancias excepcionales y en supuestos de violación la dispensación de la llamada píldora del día después. Quería pedir una valoración al respecto sobre cuál es la postura de la Iglesia Católica Española, que es bien conocida, y si existe o se contempla alguna posibilidad de excepción en circunstancias muy determinadas como se ha planteado en la Conferencia Episcopal Alemana. También, si es tan amable, como me imagino que quizás es la última oportunidad que tenemos de hablar con usted, previo a la elección del nuevo Papa en el cónclave, pues le agradecería una reflexión, si la puede compartir con nosotros, sobre qué aguarda, qué espera la Iglesia española de este nuevo proceso que ahora se abre. No sé si nos puede indicar el cardenal Rouco cuando tiene previsto, me imagino que probablemente estará ya en Roma quizá. Y también en relación con esta cuestión, señor Martínez Camino, si es tan amable, si nos puede hacer algún tipo de comentario. Ayer el Papa aceptó la renuncia de un cardenal escocés por asuntos relacionados con los escándalos de pederastia, de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, y existe también una polémica con respecto a que pueda asistir el cardenal de Los Ángeles, tengo entendido, por esta cuestión, ¿no? Hay una corriente de opinión contraria que pudiera participar en el cónclave. Si nos puede hacer algún comentario al respecto, se lo agradezco. Gracias. Muy bien. Vamos a ir en el orden, son tres cosas, me parece, que usted plantea. Sobre las declaraciones de la Conferencia Episcopal Alemana, pues nosotros no hacemos comentarios de declaraciones de otras conferencias ni de otros obispos. La postura de la Conferencia Episcopal Española pues es la misma que la de alemana y es la postura católica. Pueden ustedes releer las notas que en su momento, cuando en España se introdujo la posibilidad legal del uso de la llamada píldora el día después, hubo varias declaraciones de la Conferencia Episcopal Española, entre otras una de la misma Asamblea Plenaria del año 2001. Pues a ella me remito, está en la página web de la conferencia. Es una declaración, una nota de la plenaria del 27 de abril de 2001, que se titula La píldora del día siguiente, nueva amenaza contra la vida. Y lo que sí puedo decir es que no hay ninguna excepción a los principios básicos de la ética católica, y pensamos de la ética racional, porque aquí lo que está en cuestión es un principio básico de la ética, que no admite excepción. Y la Conferencia Episcopal Alemana, por lo que yo sé, no ha hecho ninguna excepción al principio. Y el principio es: no se puede atentar contra la vida de un ser humano inocente. No se puede eliminar la vida de un ser humano inocente. Lo dicho de otra manera, todavía más corta, no se puede quitar la vida a un ser humano inocente. Este principio no admite excepción. Y estoy seguro de que la Conferencia Episcopal Alemana no ha establecido ninguna excepción a este principio. La Conferencia Episcopal Alemana no ha dicho se puede quitar la vida a un ser humano inocente en este caso. Eso seguro que la Conferencia Episcopal Alemana no lo ha dicho. Me consta que no lo ha dicho y además, era presumible a priori que no lo dijera. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente bajo ningún concepto. Sería el derrumbamiento del edificio de la ética. No hay excepciones para esto. Y la vida de un ser humano comienza desde el momento de la concepción, cuando hay un cuerpo distinto del de la madre y del padre, aunque tenga una hora de duración. ¿O es que un ser humano de una hora no es un ser humano? Y en algún momento comienza la vida humana. Y la doctrina católica es que la vida humana comienza cuando hay un cuerpo humano distinto que el del padre y de la madre. Y en este momento la ciencia es muy capaz de distinguir cuándo hay un cuerpo humano
distinto del padre y de la madre, un genoma distinto. Y aunque tenga 1 hora de duración, pues no es lícito ejercer la violencia contra él para eliminar la vida. Y esta violencia contra la vida humana se puede ejercer con distintos instrumentos, de distintas maneras. Se puede ejercer con el bisturí o con la química. Se puede quitar la vida de un ser humano con un arma blanca o con química letal. Y todos los fármacos que conocemos hasta ahora, que se llaman la píldora del día siguiente, consisten en un compuesto hormonal que puede impedir la anidación del óvulo fecundado si es que se ha dado la fecundación. Y eso es impedir la vida, impedir que siga adelante la vida de un ser humano incipiente, aunque tenga unas horas. Y eso es un aborto precoz. Y todas las píldoras abortivas conocidas hasta ahora tienen este posible efecto. Es posible porque si no ha habido fecundación no se da este efecto. Pero en la intención y en la posible eficacia de estos preparados químicos, esto es lo que se pretende. Entonces, si se mantiene esta aplicación concreta de este principio a este caso de esta píldora, porque todas las conocidas hasta ahora tienen este efecto. Es decir, un posible efecto abortivo. Y, por lo tanto, es ilícito su uso. Y esto no admite excepciones. Ahora, si hubiese una píldora o un fármaco que no tuviese este efecto, es decir, que no fuese abortivo, entonces el concepto moral sería distinto. Si en Alemania lo hay, nosotros no lo conocemos, si en Alemania lo hay y se conoce allí, pues no es no es hacer una excepción al principio, es que estamos ante una situación distinta. A nosotros no nos consta que exista esa posibilidad técnica. Pero si existiera, no se trata, es muy importante, yo por eso me extiendo un poco porque es muy importante decir, no es que se haga una excepción a un principio que no admite excepciones, es que estaríamos en un caso distinto. Pero ese caso a nosotros no nos consta. Aquí no consta que exista un nuevo tipo de píldora abortiva, de píldora del día siguiente, llamada píldora del siguiente, que no tenga efecto abortivo. Si existe eso, pues la consideración moral es distinta. Es otro caso. Y entonces, como una violación, que es el caso en el que se plantea, no es un acto conyugal, una violación no es un acto conyugal, es un acto de injusticia y de violencia. Entonces, en ese caso, es legítima la defensa frente a esa agresión, y es legítimo tratar de impedir la fecundación, no de abortar, Eso nunca es legítimo. En ningún caso es legítimo quitar la vida a un ser humano inocente que no tiene ninguna culpa. Entonces esta es la situación que es muy clara, no hay problemas, es muy clara la situación y siguen siendo válidos son válidos los documentos de la conferencia, al que me he referido antes, y por eso recomiendo su lectura para ver en qué consiste, cuál es el problema ético que está aquí en cuestión. Y respecto sobre la situación inmediata de sede vacante mañana y el proceso de elección del nuevo Papa, pues el señor cardenal presidente ya se ha pronunciado aquí en esta sala el pasado día 11 y yo me remito a sus declaraciones del pasado día 11. También hay una nota pública, una nota que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal el mismo día 11,
Y eso es lo que tenemos que decir, que sentimos mucho tener que dejar de contar ya a partir de mañana con la guía magisterial luminosa y con la cercanía del Santo Padre Benedicto XVI, que sin embargo, como se dice en esa nota del cardenal presidente, pues acogemos con filial reverencia su decisión, y que pedimos a todos los fieles oraciones, tanto por el Santo Padre Benedicto XVI, como por el nuevo pontífice y también para el proceso de elección del nuevo Papa, que es un proceso normal y perfectamente regulado en el derecho de la Iglesia. Y en cuanto a esos casos que usted me ha mencionado, son casos concretos en los que yo no hago ninguna valoración, son casos que tienen que pronunciarse sobre ellos quienes tienen autoridad y quienes tienen los elementos de juicio para ellos. Yo creo que ni usted ni yo los tenemos, los elementos de juicio sobre determinadas acusaciones, que hay de verdad en esas acusaciones, que es lo que hay ahora, por qué hay determinadas renuncias, son cuestiones que yo no puedo, no tengo elementos para pronunciarme sobre estos casos concretos que usted me pregunta, sobre nombres y apellidos. Buenos días, Monseñor Martínez Camino. Soy Laura del diario ABC. Sí. Le quería preguntar si nos podía decir qué obispos y arzobispos van a participar de la audiencia general del Papa el miércoles 27, si lo saben. Y después si nos puede decir si los cardenales españoles no electores, que son 5, si también van a acudir a Roma o no, si saben si van a acudir los 5 o no, porque sabemos que los electores sí van a ir, pero los no electores no lo sabemos. Pues mire, yo tampoco lo sé. No tienen por qué decírmelo y no me lo han dicho, y no lo sé si van a ir los... algunos están en Roma, los no electores están en Roma. Algunos que tienen más de 80 años y que residen en Roma, o sea que no tienen que acudir, y los que están en España pues no sé si van a acudir o no. Y mañana tampoco sé cuántos van a ir exactamente, irán algunos, sí que irá el señor cardenal, sí que irá el señor cardenal presidente de la conferencia, estará Dios mediante mañana en la audiencia general, y un servidor también, y algunos otros miembros de la permanente también, pero en fin, no soy yo quien aquí para anunciarlo, ¿no? Hola, buenos días. Mar Rey de La Sexta Noticias. Quería un poco redondear la pregunta que hizo mi primera compañera acerca de pues los escándalos, los presuntos escándalos sexuales. Si creen que es un rumor solamente lo que se dice, que puede ser que haya influido que sea una de las muchas causas que pueden haber influido en el Papa a dejar su cargo, perdón. Y luego la otra cuestión que quería plantearle es cuál es la postura de la Conferencia Episcopal ante estos 120 curas que son de un foro de Madrid que dicen que la Iglesia está callando ante la corrupción política que hay en el país ahora. Bien, sobre esto último, yo ya he dicho aquí otro día que hay doctrinas sobre la corrupción, sobre la falta de veracidad y de transparencia en la vida pública y en la vida personal, sobre la inmoralidad en la vida personal y en la vida pública. Me he remitido a una amplia instrucción pastoral sobre este tema del año que se llama La verdad os hará libres, donde se habla ampliamente de este asunto. También en declaraciones recientes de la plenaria sobre la crisis, ante la crisis actual de la Asamblea Plenaria del año 2009, también se habla de este asunto, y de la Comisión Permanente de octubre pasado, también se habla de este asunto. O sea que no es verdad que no haya doctrina, que no haya declaración. Lo que no puede haber es juicio sobre personas. Pero la doctrina está bien clara. Está bien clara. Ahora, juicio sobre personas concretas nunca los ha habido aquí, ni los va a haber. Bueno, ni los va a haber, no lo sé, yo no soy profeta, pero enjuiciarse sobre una persona, un caso con nombre y apellidos de una persona, nunca se ha hecho, ¿no?
Primero porque, pues como dice usted, pues son cuestiones que hay que esclarecer en el ámbito en que haya que esclarecerlas. Ahora, sobre la necesidad de la transparencia, de la honradez, sobre la necesidad del sujeto, de formar el sujeto moral, la persona humana, para que haya una convivencia ordenada, justa, pacífica, pues hay muchísimas declaraciones y muchísima doctrina concreta de la Conferencia Episcopal. He mencionado algunos casos y algunos documentos y otros más. Y sobre las razones de la renuncia del Santo Padre, son las que él ha dicho. Lo demás son todo hipótesis y son cábalas infundadas. Porque cuando el Santo Padre aceptó su cargo por obediencia en el año 2005, pues él no ignoraba los problemas de suciedad en la Iglesia, como él los llamó, antes de ser elegido, ni ignoraba la debilidad humana que hay en la Iglesia, en los miembros de la Iglesia, en todos, los problemas presentes, el gran desafío que supone el ejercicio del ministerio apostólico del Santo Padre, no solo por estos motivos de debilidad y de suciedad, sino por el desafío objetivo que supone el ejercicio del ministerio del Papa en un mundo, como dice en la breve declaración en la que él tuvo a bien explicar los motivos de su renuncia, de tantos desafíos para la fe. Ese es el gran desafío para el ministerio del Papa, es los desafíos de un mundo con tanto desafío a la fe. Él ha convocado el año de la fe para este año y él ha dicho que para esto, para ejercer así el ministerio del Papa, que en los últimos meses ha notado cómo sus fuerzas han decaído hasta el punto en el que no se siente capaz de ejercer el ministerio petrino de manera adecuada. Esa es la razón. Esa es la razón. No que le haya sorprendido ninguna cosa, ni que se haya habido... porque si alguien conocía la situación de la Iglesia y del mundo, era él. Y él aceptó su ministerio con toda clarividencia y en obediencia al encargo que recibía. Pero ahora ha querido explicar por qué renuncia. Y la explicación es esa. Naturalmente, los desafíos son grandes en todos los campos. Pero no ha sido por huir de ningún desafío, ni por verse incapaz ante ningún desafío concreto, sino porque sus fuerzas, dice él, en los últimos meses han disminuido hasta tal punto que me parece que no puedo ejercer adecuadamente el cargo. Y ya había dicho hace 3 años que si llegaba ese momento, lo había dicho hace 3 años, que si llegaba ese momento en una hora de serenidad, no para huir de nada, entonces renunciaría. Es así de sencilla la cosa. Salvador Senén, de Radio María. Gracias, monseñor. Yo quería preguntarle sobre el documento que ha presentado la Comisión del Clero sobre el diaconado permanente, porque fue el camino que abrió el concilio en su día para el acceso de los casados al sacramento del orden. Si nos pudiera contar un poco en qué sentido va a ir la formación y las exigencias que se van a pedir a los diáconos permanentes en un futuro. Gracias, sí. Señor. Bien, en España ya hay una experiencia de diáconos permanentes, no demasiado amplia porque se ha mantenido en unos límites pues modestos, pero ya hay una experiencia y ahora lo que se va a hacer es recoger la experiencia, a la luz de la experiencia que hay, pues será necesario revisar el camino que se ha hecho hasta ahora, de ordenar algunas personas
con experiencia ya a partir que tienen que tener una cierta edad y hasta una cierta edad también, y sobre esto va a hablar la plenaria próxima. Entonces yo preferiría dejar el comentario de este asunto hasta que la plenaria próxima, en abril, pues debata y estudia el asunto, y Dios mediante tendremos ocasión de publicar, creo que se publicarán estas normas, y de explicar qué novedades hay, si las hay, porque a lo mejor tampoco habrá grandes novedades, porque no hay especial problema, eso sí, no hay un especial problema, no se han planteado problemas especiales, y por tanto lo que se hace es revisar el camino recorrido, pero no por ninguna emergencia o por ningún problema especial, sino para aprovechar la experiencia que ya se tiene. Dos más y concluimos. Laura Ramírez primero y después Jesús Bastante. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarle, en primer lugar, ahora se han reunido en la comisión permanente, aunque ha sido un poco ajustado de tiempo, ¿no? No sé si habrán tenido, supongo, tiempo a lo mejor de hablar sobre el cónclave, sobre la elección en algún determinado momento entre ustedes. Y bueno, aunque, como bien se ha dicho estos días, es el Espíritu Santo el mediador, ¿no?, para la elección del pontífice, no sé si aún así, como dice en la Constitución Apostólica, que se tiene que tener en cuenta elegir a un papa, ¿no?, que adecuado, ¿no?, que dé fruto, etcétera, en la Iglesia Universal. Pues sí, se han comentado algo sobre esto, si se ha hablado de países, de lo que es mejor en este momento, o si a lo mejor simplemente pues han dedicado alguna oración por este cónclave, por el nuevo pontífice, y si nos lo quiere contar, o también si se han visto a lo mejor que los cardenales españoles son partidarios de adelantar, a partir del motu propio que ha presentado el pontífice, pues de adelantar el cónclave. Gracias. Bueno, pues esto último evidentemente no lo hemos podido hacer porque no estaban los cardenales españoles, estaba uno solo, y porque el señor cardenal arzobispo de Barcelona no pudo venir por razones de agenda, y además hay más, es decir, no se ha hablado de cosas que no corresponden a la permanente. No se ha podido hablar de qué va a hacer el cónclave, de qué tienen que decir los cardenales españoles, pues porque no es el ámbito para ellos, sería, es impensable, ¿no? Entonces no se ha hablado de eso. Sí que ha habido un momento al comienzo de la permanente en el que hemos visto juntos el Ángelus, que el Papa pronunció la oración del Ángelus el domingo pasado, la hemos visto juntos, nos hemos unido, diríamos, a ese Ángelus, y luego pues se ha hecho alguna reflexión al respecto, pero no en el sentido de decir qué van a decir los cardenales, a quién hay que elegir, en ese sentido evidentemente no. Hemos rezado juntos, diríamos, el Ángelus con el Papa a través de la pantalla, y eso se ha reducido prácticamente el tratamiento de este tema, porque teníamos un temario bastante amplio que había que tratar en un solo día, lo que normalmente hacemos en dos. Nos han quedado algunas cosas que no hemos podido tratar, que hemos aplazado para otra vez, y ha sido una reunión sobria sobre el temario que teníamos, con excepción hecha de esto que lo acabo de decir. Sí, don Juan Antonio. Buenos días. Hay una cosa que Perdón, Jesús, con el micrófono. Vale, pues está. Sí, don Juan Antonio, buenos días. Hay una cosa que no termino de entender de la primera pregunta a la que ha respondido la compañera de la SER. Dice usted que en casos de violación es legítimo tratar de impedir la fecundación, no de abortar. También dice que hasta la fecha no se conoce ninguna píldora, ningún fármaco que haga ese efecto. Sin embargo, los obispos alemanes parece ser que sí conocen ese producto, como usted dice, porque han aprobado una normativa. Entonces, o bien hay una diferencia de criterio,
o bien hay una diferencia de conocimiento. No le voy a pedir que me diga lo que piensan los obispos alemanes, porque me dirá que evidentemente usted no es obispo alemán, pero sí que me comente esta diferencia, y luego, si es verdad esto que ha dicho, que si fuera entendida la píldora como un anticonceptivo, no como un antiabortivo, en determinados casos sí se podría admitir su uso. Pues yo lo que he dicho creo que es verdad. O sea, que lo que he dicho creo que corresponde a la doctrina de la Iglesia, y por lo tanto no tengo que repetirlo para decir otra vez que es verdad. Lo que he dicho es lo que he dicho y creo que es verdad. Y es muy sencillo. Puedo volver a repetirlo, pero no tengo nada más que añadir. Es decir, nosotros no conocemos una píldora de día después que no tenga posible efecto abortivo. Eso no quiere decir que los obispos alemanes la conozcan, pero nosotros no la conocemos. En este momento no la conocemos. Ya lo he dicho. O sea, y no hay más secreto que ese. Como las cosas son cuestiones circunstanciales y de hecho puede haberla, pero en este momento no la conocemos. Y si la hay, con la doctrina que tenemos, se puede utilizar. No se trata de excepción a ningún principio. Por eso yo agradezco la pregunta de primera, porque nos ayuda a aclarar muy bien una cuestión que es muy sencilla. El principio es claro. Si la píldora del día después supone un aborto precoz, y hasta ahora todos los fármacos existentes tienen esa función, entonces no hay excepción posible. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente por ningún motivo. El agresor no es inocente. El único motivo para poder quitar la vida a un ser humano es la legítima defensa. A un ser humano inocente no hay excepción a ese principio moral. Entonces, cualquier medio que se use que tenga ese efecto es ilegítimo desde el punto de vista moral y no es digno del ser humano, de una persona humana, quitar la vida a un ser humano inocente. Entonces, si lo hubiera, y si los obispos alemanes lo conocen, pues hacen muy bien en aplicar ese caso. Y nosotros ya nos enteraremos, ya iremos. No hay que hacer sin problemas de escándalo, porque el principio está y es válido. Y es válido, ya es aplicable aquí en España, en Alemania, en cualquier sitio. Oiga, hay una píldora que evita que haya concepción en un caso de violación, pues es legítimo utilizarla. Si hay un medio de evitar, y de hecho ya se hace de muchas maneras, se trata de evitar la concepción por muchos medios. O sea, antes de que hubiese este fármaco que no lo consigue, no consigue evitar la concepción, sino eliminar una vida ya concebida. Y eso es lo que no es legítimo. Pero si se puede evitar la concepción en un caso de agresión tan indigno como es la violación, que no tiene que ver con el acto conyugal, entonces claro que es posible y es justo evitar la concepción. Y eso no es anticoncepción. Eso no está en contra de la Humanae Vitae, que habla del acto conyugal, de la moral conyugal, habla la Humanae Vitae. Yo encantado de explicar esto porque no se entiende bien, porque son cosas delicadas que hay que tratarlas con exactitud y con delicadeza, y no a base de los obispos alemanes están en contra de los españoles o en contra del Vaticano. Eso son todo, perdonen ustedes, simplificaciones que no contribuyen a la información verdadera. O sea que nosotros encantados de que los obispos alemanes nos digan, hasta ahora no nos lo han dicho, ni han hecho ninguna normativa, tampoco nos han enviado ninguna normativa, sino que han hecho una declaración para algunos casos y una nota de prensa. Si eso se confirma, si hay un instrumento químico, es decir, una píldora, que evita la concepción en caso de violación, eso es el principio general de la doctrina de la Iglesia, que es legítimo. Lo que no es legítimo es el aborto, es decir, es quitar la vida a un ser humano inocente porque haya habido una violación. Eso no es legítimo. Hay que
afrontar el asunto el problema con otros medios. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias.